se quedaron con nosotros. La verdad fue un honor de comunicación de parte de nosotros en general, nosotros con Carlos. Em, Solo recordarles, viene las 24 horas en español, 3 y 4 de diciembre. Vamos a estar mostrando el calendario próximamente. Es probable que el calendario salga para el 8 de octubre para la sesión, en la sesión de Jorge Castañeda. Recordarles las preguntas, por favor, hacerlas en la parte de preguntas del GoToWebinar para poderlas organizar y pasárselas a Carlos al final para que él pueda responderle todas y cada una de ellas o hasta donde podamos contestar. Sin más, nuevamente muchísimas gracias por esperarnos. Las próximas charlas, índices columnares, que va a ser Rivera, que nos lo va a dar, Power BI, que va a ser Jorge Castañeda, y Guillermo Caicedo, que nos va a hablar acerca de introducción a SSIS con Bill. Y ahora los dejo con Carlos, que nos va a hablar acerca de Always On, la charla que estaba esperando. Carlos. Buenas tardes. Disculpen ahí porque, como le dice Kenneth, un problemilla de comunicación. Creemos que era a las 12 Costa Rica, pero bueno, ya estamos por acá. Muchas gracias por esperarnos. Este tema es muy interesante, ¿verdad? Desde todo punto de vista, pues cualquier servidor de base de datos que nosotros tengamos, siempre vamos a tener la importancia de que el servicio siempre se esté brindando, pero ahora tenemos una opción todavía más interesante, que es la posibilidad de que no solo que el servicio como tal se esté brindando, sino que también podamos utilizar los otros servidores que están en alta disponibilidad para hacer lectura de datos. Entonces, esa es una funcionalidad muy interesante que tenemos a partir de SQL Server 2012. Aquí, bueno, normalmente yo me desarrollo como consultor, ya tengo 18 años de consultor en tecnología Microsoft, trabajo como consultor en el día, trabajo como trainer también en las noches y soy el administrador del grupo de SQL de Costa Rica. Ya el grupo SQL de Costa Rica es un chapter de paz desde el año 2004, tenemos ya bastante ratito de estar por ahí y pues la idea precisamente es pues colaborar con todos los que trabajamos precisamente en el mundo de SQL Server. Para comenzar, entonces les voy a contar un poquito, bueno, cuando hablamos de lo que es redundancia en SQL Server, bueno, en las versiones viejitas hablábamos de lo que era backup y restore, de lo que era, ¿verdad?, el famoso log shipping ya automatizado, de lo que era la replicación transaccional, y ya en SQL Server 7 comenzamos a hablar de algo muy interesante, que es el concepto del failover cluster. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de tener dos o más equipos trabajando, en donde uno es el principal, y los otros equipos que hay están esperando por si hay algún fallo precisamente en ese equipo. Y ya ahí entonces estamos hablando de redundancia, ¿verdad? Ya tenemos servidores redundantes que generalmente pues tenían la característica de que necesitábamos un storage compartido, necesitábamos un SAN donde pudiéramos conectar precisamente esos servidores y el almacenamiento entonces de los datos se llevaba a cabo en un área compartida. Ahí es donde yo ponía mis diferentes bases de datos, mis logs, ahí ponía TMDB. En SQL Server 2005 se incorporaron dos características muy interesantes, una que se llama Snapshot, ¿verdad? La posibilidad de tomarle una foto a la base de datos para que tener una base de datos read-only lo más rápido posible, y se incorporó lo que yo le llamo siempre un clúster para pobres. Un clúster para pobres sería el mirroring, que es tener prácticamente las mismas características que tengo en el clúster, sin tal vez la complejidad y los costos que está asociado en clúster, que tengo que tener un SAN, que tengo que conectarlo pues por fibra o por iSCSI, tengo que tener HBAs, tengo que tener una serie de características para poder tener el failover cluster. Pues mirroring me daba una posibilidad muy interesante en donde yo no necesitaba un storage compartido, pero sí podría tener una copia en línea precisamente de la base de datos y tenía la posibilidad de tener failover automático. Y una de las características, ¿verdad?, interesantes de ese mirror es que si yo tenía Enterprise Edition, pues podría ser una combinación interesante en donde con el servidor de mirror le podría hacer un snapshot a la base de datos que estaba en mirror y pues la podría utilizar también de lectura. Lo que pasa es que no estaba en línea, sino que yo tendría que buscar ciertos momentos del día para llevar a cabo lo que es
la creación del snapshot, y en esos momentos era cuando pues hasta ahí podía ver el usuario, ¿verdad? Esa era la cantidad de datos que podía ver a la hora que se había generado ese snapshot. En SQL Server 2012 y 2014, bueno, tenemos el concepto de SQL de Always On, y vamos a ver que esa característica se divide en dos. Tenemos un Always On Failover Cluster, ese es el que siempre hemos conocido, ese es el que siempre ha existido, en donde tengo un clúster de Windows con un storage compartido, tengo varios nodos, esos nodos comparten esos discos, y ahí es donde deposito mis bases de datos. Ese es el más conocido, el que siempre hemos utilizado, ¿verdad? Aquí se conoce entonces como Always On Failover Cluster Instance. Luego tenemos una opción nueva interesante que se llama el Always On Grupos de Disponibilidad. Los grupos de disponibilidad tienen la característica que no requieren como tal un storage compartido, sino que podemos utilizar los discos locales de cada servidor. Eso me da mucha flexibilidad porque me permitiría, ¿verdad?, trabajar y me permitiría visualizar digamos, un storage en cada uno de los equipos sin necesidad de tener como tal un SAN. Entonces, ese es digamos, una de las características que nos podría a nosotros interesar bastante. Desde ese punto de vista, entonces vamos a enfocarnos en el que se llama Always On Grupos de Disponibilidad, que es un poquito diferente pues, a lo que estamos acostumbrados normalmente, pero que tiene ciertas ventajas que vamos a ir nosotros notando. Entonces, esto lo vamos a tener tanto en SQL Server 2012 como en SQL Server 2014 en la versión Enterprise Edition, es donde tenemos los grupos de disponibilidad. Entonces, características, yo tengo el Failover Cluster Instance para los servidores, y este es el que siempre ha existido, digamos, es a nivel del failover, si ya acaba a nivel, ¿verdad?, de servidor, utiliza un SAN o requiere, ¿verdad?, digamos, un SAN. El failover, pues, requiere minutos, segundos, depende, digamos, el failover es el proceso en donde falla un servidor y se pasa al otro servidor para seguir brindando el servicio. Entonces, aquí hay una característica en donde generalmente se trabaja en un modo que se llama activo-pasivo, en donde el SQL Server en el segundo o tercero o cuarto equipo que están dando la redundancia está apagado. Entonces, pues, cuando el servidor principal se cae, SQL Server en los servicios tienen que levantar en ese otro servidor. Eso, pues, depende mucho del equipo que tengamos, dura un ratito y retomar las transacciones que se estaban llevando a cabo. Con grupos de disponibilidad, bueno, no es a nivel de todo el servidor que lo vamos a tener, sino que lo vamos a tener específicamente por base de datos. Eso es interesante porque también eso me permitiría tener en alta disponibilidad las bases de datos que yo considero que necesito, que son de misión crítica, no necesariamente en clúster todas están. Aquí yo podría determinar cuáles sí y cuáles no, que sería una característica interesante. No necesito un SAN, podría utilizar los discos que tiene localmente el equipo con el que estoy trabajando. El failover es bastante rápido porque en realidad en los dos equipos está funcionando SQL Server. Entonces, relativamente, ¿verdad? Es bastante rápido. Y tal vez una de las diferencias principales, ¿verdad? Es que tengo réplicas secundarias. Eso quiere decir que hay una copia de los datos en cada uno de los servidores que son réplicas del grupo de disponibilidad. Eso nos da una ventaja porque si vemos el clúster, la configuración del clúster normal, tengo un cierto punto de fallo que es el SAN. Yo puedo tener los dos nodos trabajando, todo está trabajando bien, pero si tengo un problema, por ejemplo, en el SAN, tengo que buscar, entonces, tener redundancia también de SAN y el asunto pues ya se complica un poquito más. Aquí entonces es un poquito diferente porque cada uno de los servidores tiene su propia copia de la base de datos. Eso también nos da una flexibilidad muy interesante de que los dos equipos no tienen que estar necesariamente en la misma área física. Vean que pueden estar en lugares físicos diferentes que mientras se alcancen a través de red y tengo un ancho de banda razonable, dependiendo del número de transacciones que hagamos, pues podríamos tener no solo alta disponibilidad, sino podríamos tener ahí mismo recuperación de desastres, que son dos conceptos que son un poquito diferentes, ¿verdad? El concepto de alta disponibilidad es, yo tengo servidores en sitio, un servidor se cae, el otro entra a trabajar, el servicio se sigue brindando. Ahora, ¿qué pasa si es el sitio el que tiene el problema completo? Tengo un problema eléctrico, tengo un problema de diferentes tipos, entonces yo necesitaría seguir trabajando pero no tengo el sitio principal disponible. Ok, tengo mi sitio de contingencia.
Entonces, ese segundo, o digamos, las réplicas que nosotros tenemos podrían estar perfectamente en el sitio de contingencia, no tienen que estar necesariamente en el sitio principal. Entonces, es una característica que para muchos puede ser importante. Entonces, ¿qué características tiene este Always On? Bueno, primero, necesita de Windows Cluster, pero el clúster sirve básicamente como soporte para el SQL Server y el SQL Server como tal no se instala en forma clusterizada, que es lo que normalmente hemos hecho. Digamos, normalmente yo instalo el clúster de Windows y lo configuro y luego instalo SQL Server sobre ese clúster. Aquí perfectamente podemos tener instalado lo que es el SQL Server como tal y luego precisamente utilizar el clúster, instalarlo y configurarlo después de que el SQL Server esté instalado. Entonces, lo interesante es que la instalación de SQL Server es una instalación común y corriente a la que usted siempre ha hecho. No necesariamente tiene que ser en clúster, pero sí el Windows sí lo vamos a necesitar que tenga la característica de clúster. Si estuviéramos hablando de Windows 2008, 2008 R2, bueno, esta característica venía en Enterprise Edition. Ya a partir de Windows 2012 viene tanto en estándar como en Enterprise Edition. Entonces se puede hacer clustering tanto con estándar como con Enterprise Edition de Windows 2012. Entonces, ¿por qué es una solución, verdad? En este caso flexible. Bueno, porque puedo tener almacenamientos y servidores que son en ese caso réplicas en diferentes lugares. Entonces ya me da recuperación de desastres, aparte de lo que es alta disponibilidad, lo cual es muy interesante. Ahí vienen algunas comparaciones, ¿verdad? Digamos, qué características a nivel, por ejemplo, del failover cluster instance, ¿verdad? Digamos, la recuperación es básicamente de segundos a minutos, ¿verdad? Sí tiene failover automático, pero no tiene, en este caso, digamos, equipos secundarios, réplicas que sean de lectura. Esa es una característica que los grupos de disponibilidad, en este caso, sí tendría. ¿Cuánto hay de pérdida de datos? En este caso, en grupos de disponibilidad en modo sincrónico, cero. No habría ninguna pérdida de datos en este caso. Si hablamos, por ejemplo, de mirroring también es una excelente alternativa con modo de alta seguridad y teniendo un witness. Él también tiene failover automático, también es en segundos y pues también técnicamente la pérdida debería ser cero. ¿Qué no tiene mirroring en este caso? No tiene la parte de poder leer los nodos secundarios. Parecido, bueno, el lockchipping ya cambia un poquito porque ya sí no tiene recuperación, failover automático y el backup tampoco tiene failover automático. Si ustedes ven lo que se llevó a cabo, digamos aquí fue como una unión de las mejores características de cada uno de los componentes que Microsoft ya tenía para lo que era alta disponibilidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos precisamente en el Always On, porque en la parte de grupos de disponibilidad, una de las cosas interesantes que trae es el hecho de que vamos a tener la posibilidad de configurarle desde SQL Server que los servidores que componen ese Always On se vean como uno solo. Y ahí nos cumpliría una característica similar a la que hacía el clúster, que nos daba la posibilidad de tener un servicio de SQL Server, una instancia de SQL Server con un nombre, sin importar en qué servidor se ejecutaba. Aquí vamos a tener algo parecido. Luego, ¿verdad? Digamos, vamos a tener la posibilidad también de que esos servidores que son réplicas no solo sean para leer, sino que también tendríamos la posibilidad de hacer respaldos, lo cual es muy interesante. Entonces, tengo muchas opciones interesantes. Puedo utilizar las réplicas para generar reportes y puedo generar también, utilizar las réplicas para generar backups. Estadísticamente, no sé, un 85% de carga, ¿verdad? Muchas veces se lleva a cabo en base a consultas, base a reportes, y se podría redireccionar precisamente que esas consultas, esos reportes se llevan a cabo en las réplicas y en el servidor principal lo dejaríamos específicamente para transacciones, ahí desahogaríamos un poquito a ese servidor principal. Igual en cuanto a los respaldos, ¿verdad? Hay empresas que son 24 horas, que no es tan fácil el tiempo de determinar en qué momento hago el respaldo y todo eso. Yo podría también llevar a cabo los respaldos de la base de datos en la réplica, no en el servidor principal. Por lo tanto, entonces también podría ayudarnos por ese lado. Ahí distribuíamos un poquito la carga, en donde la parte transaccional la llevaríamos a cabo en el principal y en los secundarios, en las réplicas, podríamos hacer lecturas y podríamos hacer respaldos. Por lo tanto, son opciones ahí bien interesantes. Vamos a ver que yo puedo controlar precisamente
cómo es que se lleva a cabo la lectura en esas réplicas secundarias. Y eso es parte de lo que vamos a ver aquí, diciéndole, digamos, que tenga esa característica. Ahorita, bueno, en SQL Server 2012, yo puedo tener como máximo 4 secundarios. Aquí en SQL Server 2014 podemos tener hasta 8 réplicas secundarias, para que tal vez pues lo tomen ahí, ¿verdad? En cuenta. Inicialmente también, bueno, puedo tener 2 servidores que están sincronizados para la parte de alta disponibilidad y que me haga precisamente failover automático. Eh, Se ha ido mejorando como todo en la tecnología. El proceso relativamente es muy liviano, no le afecta en gran manera, digamos, a su servidor en producción estar manteniendo, digamos, ese always on, lo cual para nosotros es importante. Entonces, parte de la idea es que usted distribuya la carga y ese distribuir la carga precisamente le permitiría leer en las réplicas como tal. Entonces, vamos a revisar. Aquí yo tengo una configuración dentro de lo que es Hyper-V. Tenemos en este caso un controlador de dominio. El controlador de dominio es un Active Directory. Vamos a generar, si recuerdan, para que yo pueda generar un clúster como tal, necesito tener o necesito que exista en este caso un dominio. Puede ser entonces, bueno, en este de Windows 2003 R2 en adelante, en este caso es un Windows Server 2008, el que tenemos ahí disponible 2008 R2. Aquí tenemos diferentes componentes y está el DNS y está también lo que es el servidor de Active Directory como tal. Tengo 2 equipos en este caso eh, con SQL Server 2014. Esos SQL Server 2014 están con una instalación totalmente estándar de SQL Server. Como les decía, una de las diferencias interesantes aquí es que esta instalación de SQL Server no se lleva a cabo en forma clusterizada, sino que es una instalación normal como tal de SQL Server. Entonces, si vemos por acá, en este servidor, en el A, si yo abro aquí el Management Studio, tengo una instalación de SQL Server. En este caso, ¿verdad? Como les comentaba, la parte de grupos de disponibilidad es en Enterprise Edition. Y para adelantar un poquito, bueno, lo que teníamos nada más instalado en el servidor era el feature del failover clustering. Eso ustedes lo van a encontrar aquí en Manage o se van aquí a la parte de agregar roles and features si están utilizando Windows 2012, ¿verdad? Y le dicen que el que queremos, feature que queremos utilizar es este que se llama failover clustering. Simplemente lo marcan, eso lo hacen en los diferentes equipos que van a formar parte del grupo, de los grupos de disponibilidad de Always On. Entonces, este failover clustering es la característica que instalaríamos en cada nodo. Simplemente le damos Next, Next Install y ya queda, digamos, como característica dentro del sistema operativo. Aquí tendríamos entonces 2 instancias de SQL Server, una en cada uno de los servidores, que como les decía, es una instalación normal. Podemos ver, por ejemplo, que a nivel local es donde tenemos los discos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el nodo B. En el nodo B vean que él tiene su propia área de datos, su propia área de logs, su propia área de backups, su propia área de TenDB. Son discos locales, en este caso no son discos que se encuentran en un storage compartido, no se encuentran en un SAN. Entonces, esa es una característica, una de las primeras diferencias. Igual, el nodo A tiene su propio conjunto de discos, tiene su propio conjunto también de datos, de logs, de backups, de TenDB. De hecho, si vemos acá, bueno, en este servidor de SQL Server, si hay unas bases de datos ahí de prueba. En este otro, ¿verdad? Que es el nodo E, este nos va a servir como la réplica. Este servidor, que es la réplica, igual es un SQL Server instalado en forma estándar. Ahorita no contamos con ninguna base de datos. Entonces, ¿qué necesitamos llevar a cabo? Bueno, lo que necesitamos llevar a cabo es la configuración del clúster como tal.
Entonces, aquí en las herramientas, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Una opción que es el Failover Cluster Manager. El Failover Cluster Manager lo que me va a permitir es configurar el clúster de Windows como tal. Este clúster, ¿verdad? Eh, me va a dar la posibilidad de montar después la parte de alta disponibilidad sobre este servicio como tal. Entonces, si yo vengo por aquí y yo le digo en este caso que quiero crear un nuevo clúster, entonces él va a validar pues que cumplamos con los requisitos necesarios para llevar a cabo la validación. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el servidor que va a ser el primer nodo que va a participar en el clúster? Vamos a decirle que es que es el server SQL 2014A. Y el dominio en el que nosotros estamos trabajando es este que se llama millennium.com. Ese es el que estamos utilizando de ejemplo. Ahí le damos siguiente. Bueno, dice que si queremos revisar las características, normalmente pues los revisaríamos. Aquí pues ya el ambiente es un Windows Server 2012, por lo tanto no deberíamos tener ningún problema en particular. Para esa configuración del clúster, yo tengo, digamos, dos tarjetas de red, y esas dos tarjetas de red, una se utiliza para que la comunicación se lleve a cabo hacia la LAN, y la otra se utiliza para la comunicación solo entre los servidores. Entonces vamos a tener como mínimo dos tarjetas de red en donde la LAN me permite ver hacia toda la red y todas las aplicaciones puedan utilizarlo, y esta otra solo para que se hable entre ellos. Entonces esta es una característica importante ahí, que tengamos dos tarjetas de red, una para hablarse entre ellos y una sala LAN. Aquí él nos dice cómo se va a llamar el clúster a nivel de Windows. Yo les voy a decir que el clúster se va a llamar clúster 2012R2, y le tengo que poner una dirección IP que esté dentro del rango de direcciones de la LAN. Entonces, la LAN la tenemos nosotros en una clase C, es un 192, 168, 227. Vamos a ponerle 100 a este señor que está por acá. Él va a validar que ese nombre que tenemos ahí no choque con ningún otro nombre que se encuentre a través de la red, que esa dirección IP también no choque con ninguna otra dirección que se encuentre a través de la red. Entonces nosotros sí ocupamos la característica de clúster que trae Windows para utilizar los grupos de disponibilidad, pero no ocupamos necesariamente que esté con un storage compartido. Entonces, hay una configuración que aquí digamos en el clúster, que es el concepto del quórum. El quórum es el que determina si el clúster está trabajando, no está trabajando, si está activo, no está activo, y para nosotros eso va a ser muy importante, porque eso es lo que determina la actividad o no del clúster y quién es el dueño en cierto momento de los recursos que están trabajando. Aquí ven que termina la instalación, la configuración del clúster, y esa configuración, como lo ven en este caso, bueno, tiene solo un nodo. Entonces, ahí pues no tenemos mucha alta disponibilidad que digamos, porque solo tenemos un nodo ahí para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle aquí en la parte de nodos que queremos agregar otro nodo. Ahí es donde entra el segundo servidor. Entonces, ese señor es el 2014B. Él va, busca, ¿verdad? Digamos, el servidor que debería tener instalado. Debería tener también la característica del failover cluster. Vamos a ver si este señor le teníamos puesto el firewall, no, ahí está bien. Aquí no lo puede localizar. Y ahí sí lo ven. Ok. Le decimos en este caso que no haga la revisión ahí del hardware.
Y entonces vean que aquí hay una opcioncita en donde dice que si agrega todos los storage disponibles. En este caso, para este tipo de instalación, le quitamos ese check. Normalmente, cuando es una instalación normal con un SAN, en ese caso sí hacemos ese proceso en donde él buscaría todos los discos que son compartidos y los pone como parte del clúster. En este caso, no tenemos discos compartidos. Entonces le decimos que no haga la búsqueda en este caso como tal. Teniendo, bueno, dos nodos o teniendo nodos par, en este caso el clúster, ¿verdad? Entonces vean que ahorita él dice, no tengo ningún disco que me funcione precisamente como quórum. Por lo tanto, necesito configurar algo que me funcione como el witness. El witness es el que va a estar pendiente de cuál de los, de que el clúster esté trabajando, de cuál nodo está activo, etcétera. Aquí vamos a hacer entonces una configuración un poquito diferente. Como no tenemos un storage compartido, hay otra forma en que yo puedo trabajar a nivel de clúster. Entonces voy a usar otro servidor de la red. En este caso voy a utilizar el controlador de dominio. Normalmente utilizaríamos otro servidor, pero voy a aprovechar este que tenemos por aquí, que es el controlador de dominio. Voy a crear una carpeta que se va a llamar Cluster Core. Y esa carpetita que nosotros tenemos por ahí, la vamos a compartir. Y le vamos a decir, ¿verdad?, que esa carpeta, los domain admins, van a tener full control. Quitamos everyone y le vamos a decir que el grupo administrators también tiene full control. Esa es una carpeta compartida común y corriente a la que estamos nosotros acostumbrados. Vamos a security, que es la parte de NTFS, y le decimos también que aquí domain admins tenga también full control. Listo. Entonces vean que teníamos en este caso una carpeta compartida con la que podemos nosotros trabajar. En el clúster existe el concepto de mayoría. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 nodos y tengo un solo nodo que me está fallando, siempre me quedan otros 2, por lo tanto siempre es mayoría. Si yo tengo 5 nodos y me falla uno, tengo 4, todavía es mayoría, me fallan 2, todavía es mayoría. En el momento que me fallan 3 ya deja de ser mayoría. Por lo tanto, ahí sí se caería el clúster. Aquí, pues, él tiene un modo inteligente, en este caso, de trabajar, donde él busca la forma ideal para que el clúster siempre se mantenga, en ese caso, en línea. Nosotros le vamos a proveer al clúster algo que le ayude también a desempatar el clúster si fuera el caso de que alguno de los nodos se cayera. Ahí es donde entra precisamente esa carpeta que vamos a utilizar. Entonces vean que aquí en más acciones, en configurar el cluster quorum settings, yo tengo varias opciones. Bueno, que utilice las opciones por default, que utilice, digamos, un witness. Vamos a decirle que utilice las opciones avanzadas. Y entonces me dice, bueno, ¿cuáles nodos participan? Aquí están participando todos los nodos. Vamos a decirle que los dos participan. Y que si queremos configurarle, en este caso, un file share. No sería un witness porque el disco debería estar en una unidad compartida, que en este caso no la tenemos. Aquí lo que tenemos es una carpeta compartida. Y le decimos que eso va a estar en el DC, en Cluster Core. Yo generalmente, por seguridad, pruebo que se le pueda llegar precisamente a esa carpeta desde el servidor para estar seguro que todo, que sí lo pueda alcanzar. Le damos Next y listo. Entonces ya tenemos nuestro clúster debidamente configurado. Tenemos 2 nodos. Ahorita no teníamos storage compartido. Teníamos 2 redes. Una que es la que se utiliza para el clúster y para que se vean, los clientes puedan accesarlo. Y otra que es precisamente la que es una comunicación nada más entre ellos. Entonces vean que ahí se ven las 2 tarjetas de red para el clúster y las 2 tarjetas de red para acceso a la LAN. Cuando yo creo un clúster, entonces algo que es muy interesante es que si yo le hago un ping a este señor,
Entonces, él, digamos, me respondería como si fuera una máquina más de la red. Igual si decimos un pling a cluster 2012 R2, vean que ahí él me responde como si fuera un equipo más. Esa es parte de la idea del clúster precisamente, ¿verdad? Tener la posibilidad de manejar un solo nombre, una sola dirección IP. Hasta ahí llegamos con la parte del clúster y vamos a ir a una herramienta de SQL Server que es el SQL Server Configuration Manager. En el Configuration Manager vamos a encontrar en la parte de servicios los diferentes servicios que están corriendo en este caso en este servidor. Vemos que aquí está la instancia por default y entonces en esa instancia por default nosotros vamos a ir donde dice Properties y nos encontramos un tab que dice Always On alta disponibilidad. Si él no detecta que el clúster de Windows está debidamente instalado y configurado, este checkcito no me aparece habilitado. Como en este caso él detecta que hay un clúster debidamente instalado y configurado y detecta de hecho el nombre del clúster de Windows, me permite configurar a SQL Server para que quede en alta disponibilidad con grupos de alta disponibilidad. Ahí le decimos OK. Y vean que él nos dice, bueno, necesita reiniciar el servicio de SQL Server para que ese cambio tenga efecto. Pues simplemente reiniciamos el servicio SQL para que SQL sepa que de aquí en adelante se va a comportar como un SQL Server en alta disponibilidad. Ahí hacemos lo mismo con el Legend. Esto lo haríamos en cada uno de los nodos que van a formar parte del grupo de disponibilidad. Entonces nos vamos al segundo nodo y hacemos también el mismo proceso. En el SQL Server Configuration Manager buscamos la instancia por default del segundo nodo. Vamos a Properties, vamos a Always On y marcamos la opción. Entonces, como vimos, nosotros podemos tener ahí hasta 4 réplicas del servidor principal en SQL Server 2012 y puedo tener hasta 8 réplicas en SQL Server 2014. ¿Listo? Entonces vean que ahorita, como les comentaba, esa fue una instalación normal de las que ustedes hacen de SQL Server, no se llevó a cabo sobre el clúster, sino que fue una instalación individual. Entonces cada servidor tiene su propia instalación de SQL Server. Ahora, el A, que es el nodo donde tenemos bases de datos, yo voy a aprovechar aquí en R y vamos a crear una carpeta que nos va a servir. Le vamos a poner que se llama respaldo compartido. Este respaldo compartido vamos a hacerlo una carpeta compartida porque esto lo va a utilizar la configuración de Always On. Entonces, ¿quién necesitamos ahí que tenga acceso? Bueno, que tengamos acceso nosotros como administradores. Quitamos Everyone. Y que tenga acceso la cuenta con la que levanta los servicios de SQL Server. En este caso para nosotros, la cuenta se llama SQL Service. Con esa cuenta es con la que están levantando los servicios de SQL. Y hacemos lo mismo en los permisos NTFS. Decimos que para poder ver nosotros ahí el respaldo si quisiéramos. Y más importante aún, la cuenta de servicio de SQL. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a usar esa carpeta? Bueno, a la hora de configurar el Always On, él necesita un lugar de donde tomar el respaldo y llevarse ese respaldo para el otro servidor. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir haciendo. Vamos a cerrar aquí y abrimos el SQL Server Management Studio.
Muy bien. Este proceso del Always On, como vimos, era a nivel de base de datos. ¿Qué característica debe tener la base de datos? Vamos a utilizar la famosa Norwin, que es ahí de la base de datos de ejemplos de hace muchas versiones. Le vamos a decir ahí botón derecho Properties y vamos a ver la configuración que tiene. En este caso, la configuración donde nos va a interesar es en la parte del Recovery Model que maneja. Para poder que la base de datos participe en el Always On, grupos de disponibilidad, lo que se utiliza o lo que se requiere es que el modelo de recuperación esté en full, como lo tenemos aquí. ¿Cuál sería el segundo requisito en ese caso? El segundo requisito es que la base de datos tenga un respaldo completo. Entonces vamos a venir aquí a Backup y vamos a decirle, así como está, que queremos un respaldo completo en Norwin. Él lo va a poner en rbackups norwin.back. Vamos a decirle que sobrescriba por si existiera ahí, ¿verdad? Y también le podemos decir que utilice o no las características de compresión. Si es una base de datos muy grande, lo ideal sería, ¿verdad?, que nosotros le especifiquemos que utilice compresión de datos. Es más rápido, más pequeño, digamos, también el respaldo, el tamaño del respaldo como tal. Listo. Entonces, tenemos nuestro respaldo completo en orden. Ahora, lo que vamos a hacer es, ese respaldo que nosotros hicimos, vamos a tomarlo de la carpetita de backups y lo vamos a mover a la carpeta compartida que creamos ahí en R. También, cuando hicimos el respaldo, podríamos haberlo depositado directamente ahí. Ahora, nos vamos a un área dentro del Management Studio que dice Always On, grupos de disponibilidad. Nos vamos a la parte de grupos de disponibilidad y ven que ahorita pues no tenemos ningún grupo de disponibilidad configurado. Vamos a decirle botón derecho y queremos hacer un nuevo grupo de disponibilidad utilizando el wizard. Vamos a decirle ahí siguiente. Dice cómo se va a llamar ese grupo de disponibilidad. Vamos a decirle que ese grupo de disponibilidad se llama producción, porque ahí van nuestras bases de datos en producción. Ven que le analiza cada una de las bases de datos que hay y nos dice, por ejemplo, que estas que nosotros tenemos acá no cumplen porque necesitan estar en Full Recovery Model. Igual podríamos tenerlas en Full Recovery Model, que si no tenemos un backup full, también nos diría que no cumple porque le hace falta un backup full. Entonces, la que cumple con todos los requisitos, que es estar en Full Recovery Model y además tener un respaldo completo, es precisamente Norwin. Entonces, con esa es con la que vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, necesitamos nosotros decirle al Always On, bueno, estamos trabajando en el servidor A, este es nuestro nodo principal, por decirlo de alguna manera, y ahora vamos a decirle cuáles servidores son los que van a trabajar como réplica. Entonces vean que ahorita solo existe el servidor A, está como primary, y ¿verdad? Vamos a decirle que queremos asignarle una réplica. Él me dice, bueno, usted debe conectarse a ese servidor que quiere usted que sea una réplica. En este caso sería el B. Ese servidor sería el B. Entonces, yo voy a decirle si quiero que se comporte con failover automático. Eso quiere decir que voy a tener dos equipos que están trabajando en forma sincronizada y que además, si el primer equipo fallara, automáticamente entra a trabajar el segundo. Entonces, marcamos esta opción, que lo que permitiría es que esos dos equipos formen parte del failover automático. Como ustedes ven, automáticamente él les dice, bueno, si usted lo quiere en failover automático, tienen que estar iguales, por lo tanto, tienen que ser totalmente sincrónico. Y aquí viene una parte muy interesante, que es cómo voy a manejar, en este caso, la parte de los réplicas que son los secundarios. Si le voy a permitir que pueda leer o no.
Entonces, aquí hay varias opciones que podemos ahí analizar. Bueno, una de estas es que sí le permita leer, y otra es que si yo quisiera tener el control de que sean solo ciertas aplicaciones las que pueden leer, entonces tengo esta opción que dice Read Intent. Voy a marcar inicialmente esta para mostrarles después precisamente su funcionalidad. Ok, entonces vean que aquí agregamos, y algo muy interesante, en 2014 la posibilidad de tener también una réplica en Azure, fuera, digamos, de nuestra organización, si fuera el caso. Vamos a endpoints. ¿Qué es el endpoint? Bueno, los endpoints son los caminitos de comunicación que van a utilizar estos servidores precisamente para hablarse entre ellos y para estar sincronizándose entre ellos. Entonces vean que es él a través de TCP/IP, en este caso a través de TCP, él utiliza el puerto 5022. Si usted quiere puede cambiar, digamos, ese puerto, ¿verdad? Y aquí usted le puede especificar si los datos van encriptados o no. Como lo ven, el default precisamente es que vayan encriptados. Igual, ¿verdad? Usted le puede cambiar, como les decía, tanto como el nombre, digamos, del endpoint. Entonces, ¿qué sería el endpoint? Es el camino, el canal de comunicación entre los servidores con los cuales ellos se van a sentir, ¿verdad? O se van a mantener sincronizados. Luego, algo muy interesante es esto. ¿Dónde quiero yo o cuál es la preferencia, digamos, para que se lleven a cabo los backups? Yo les puedo decir que todos los backups que se automatizan se lleven a cabo en las réplicas secundarias. Yo le puedo decir que preferiblemente utilice las secundarias, y si no estuviera, pues que utilice el primario. Yo le puedo decir que no, que se sigan haciendo los backups en el primario. Entonces, hay una opción interesante, podría ser precisamente que utilice, digamos, para respaldos siempre, digamos, sobre el secundario. Así usted lo que estaría haciendo es quitándole carga precisamente al servidor principal. Y luego viene una parte muy interesante, que es la parte de especificarle si quiero o no trabajar con lo que se llama el listener. El listener lo que me va a permitir es tener un nombre y un IP único para todo este conjunto de servidores que forman el WASON. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo quiero que este conjunto de servidores se llamen SQL Producción. El puerto sobre el que van a escuchar, en este caso vamos a dejarlo con el puerto por default. Y le vamos a decir, ¿verdad? Que vamos a utilizar una dirección IP estática. Aquí voy a tener que cambiarle la resolución porque no nos va a dejar verlo. Cambiarle esta opción de la dirección IP. Voy a conectarme a ese servidor, pero a full screen, para que nos permita ahí visualizarlo. Así, le decimos aquí que este se va a llamar producción. Le decimos que utilice Norwin. Le decimos que queremos agregar una réplica, que es el B. Le decimos que estos dos van a participar en el failover automático y que vamos a utilizarlo en read intent. Hablamos entonces de los endpoints, de las preferencias de backups. Vean que aquí en las preferencias de backup yo puedo asignarle prioridad. Yo podría decirle que en cualquiera de las réplicas, o aquí le puedo decir, dependiendo de las réplicas, cuál es el nivel de importancia. Entonces le puedo dar más nivel de prioridad a una réplica sobre otra para que los respaldos se lleven a cabo ahí. Y luego, entonces vamos a especificarle que la forma en que le vamos a llegar a ese grupo de disponibilidad sería basado en un nombre específico y un IP específico. Vamos a decirle que va a ser 192, 168, 227, 200. Entonces lo que queremos es que conforme vamos trabajando con los grupos de disponibilidad, yo me conecte ya no al servidor A o al servidor B, sino que en este caso me conecte a este nombre y a este IP que estamos especificando. Si ustedes ven, esa es una característica similar al clúster, que una de las cosas que hacíamos en el clúster era, cuando se instalaba SQL Server sobre el clúster, asignarle una dirección IP y un nombre. Y toda la conexión, toda la comunicación se llevaba a cabo
a través de esa dirección IP, a través de ese nombre. Vamos a darle ahí siguiente. Y él nos dice, bueno, puede ser que usted ya tenga, digamos, una base de datos, que sea la segunda instalación. Usted le puede decir que sea que se quiere hacer un join a esta instalación, ¿verdad? Puede ser que usted ya tenga también su backup y su restore de la base de datos del otro lado. En el caso de nosotros, lo que tenemos es un respaldo que tenemos en la carpeta que habíamos generado. Igual como les comentaba, yo generalmente trato de accesar la carpeta desde aquí para estar seguro que sí tenemos acceso a ella. Y entonces él lo que va a hacer es que él toma el respaldo que tiene aquí como base para pasarlo a los diferentes servidores que van a hacer réplica y comenzar de ahí en adelante el proceso de sincronización. Entonces él va a chequear, digamos ahí, las diferentes características que pueda generar los endpoints, que pueda generar todo eso. Y le decimos aquí, en este caso, finish. Y él comienza a llevar a cabo el proceso de configuración. Él va a crear los endpoints en cada uno de los servidores. Va a tomar los servidores, va a tomar la base de datos, la va a pasar también al otro servidor, ahí la va a restaurar. Y de ahí en adelante, en el momento que ya inicia, ya comienza el proceso de sincronización. La idea es que las aplicaciones de nosotros, en lugar de hacer una conexión, sí se puede todavía conectar directamente al servidor A y al B. Sin embargo, parte de la idea es que mejor lo hagamos directamente a lo que se llama el ISTE. Entonces, que vean que él lleva a cabo la configuración de la base de datos. Y ahorita nosotros podemos ver aquí cuáles son las bases de datos que están en Always On. Podemos ver el nombre del grupo de disponibilidad, que eso es una parte también, ¿verdad? Interesante. Si nosotros venimos aquí y le hacemos un ping a SQL producción, vean que él no responde como un servidor más. Por lo tanto, podemos accesarlo a través de la red. Y aquí nos dice cuáles son los servidores. Inicialmente el A está como el primary, el B en este momento está como el secundario. Si vamos a nivel de base de datos y le hacemos aquí un refresh, entonces vean que él nos dice que Norwin está sincronizado. Si vamos al segundo servidor, en el segundo servidor que tenemos entonces ahorita, lo que tenemos, ¿verdad? Ahorita es que él va a tener también una base de datos, va a tener también Norwin ahí como tal. Yo tengo una herramienta que también me permite ver el estatus de cómo se están comportando esas bases de datos. Entonces ven que ahora en la instancia B tenemos en el servidor B tenemos una base de datos también Norwin que está sincronizada. Entonces la primera diferencia, ¿verdad? Que tenemos nosotros ahí a través del trabajo, ¿verdad? Es que vean que aquí el ahorita no me deja visualizarla, no me deja accesarla. Es porque nosotros le dijimos que a la hora de configurarlo fuera con un read intent. Y ahorita vamos a ver para que precisamente esto nos ayude a nivel, ¿verdad?, de aplicación. Venimos para acá y vemos que en el grupo de disponibilidad, aquí en producción, si yo le doy botón derecho, hay una parte que se llama Show Dashboard. Eso me va a permitir ver el estatus de los servidores. Él me dice, bueno, quién es el primario, quién es el secundario, los roles entonces que tiene cada uno, me dice si están sincronizados. Y algo muy interesante es que para que en un momento dado yo necesito hacer un mantenimiento en el servidor principal, en este caso en el A. Por lo tanto, ¿qué debería yo llevar a cabo? Lo que debería llevar a cabo es un failover. Entonces vean que aquí yo tengo la posibilidad de hacer un failover. Ahora, yo aquí estoy conectado al servidor A. Sin embargo, vamos a cerrar el Management Studio y a donde yo en realidad debería conectarme no es al servidor A, sino que yo debería conectarme a este señor, que es el nombre general del Always On.
que es SQL producción. Yo voy a las bases de datos, ahí sigo viendo Norwin, ¿verdad? Digamos sin ningún problema. Si yo voy al servidor 2 otra vez, cierro el Management Studio, lo vuelvo a abrir, pero igual voy a conectarme en este caso a SQL producción. Me voy aquí a bases de datos, me voy aquí a Norwin, y vean que ahí sí lo puedo abrir. O sea, no puedo ver en el servidor B como tal, si me conecto a la instancia directamente, SQL no entiende cómo está esa base de datos, para él no está accesible. Si me conecto al nombre de Always On, al listener, el listener sí sabe, ¿verdad? Que esto es una base de datos que está en Always On. Por lo tanto, sí me permite trabajar directamente y leer precisamente esa base de datos si utilizamos el nombre general, el nombre genérico que estamos utilizando que se llama SQL producción. Cuando yo llevo a cabo, ¿verdad? Una inserción, un borrado, una modificación, ese inserción, borrado o modificación que yo llevo a cabo, se lleva a cabo en ambos servidores simultáneamente. Entonces, cuando yo ejecuto, por ejemplo, aquí en las tablas, yo me voy a la región que es pequeñita. Yo ahí estoy viendo los diferentes registros de esa región. En el momento en que yo ejecuto cualquier proceso de inserción, borrado o modificación, eso precisamente se ve reflejado en los dos servidores. Entonces, esa es una diferencia a trabajar normalmente, por ejemplo, en clúster, que las bases de datos están en un solo lugar. En el momento en que yo bajo, ese registro se grabó en los dos servidores. Está totalmente sincronizado. ¿Cómo puedo ver? Bueno, si es cierto que eso está totalmente sincronizado, puedo venir aquí a Always On, puedo venir a el grupo que se llama producción y veo el dashboard. Entonces esa herramienta pues lo que me permite es, entre otras cosas, ver el nivel de sincronización que tengo, digamos, en los diferentes servidores. Pero como les decía, tengo algo muy interesante. Tengo la posibilidad de hacer un failover. Voy a darle mantenimiento, voy a instalarle alguna característica al servidor A, al nodo primario, al primary, y lo que voy a hacer entonces es pasar el SQL Server para que esté atendiendo ahora como nodo primario el B. Y vean que aquí nos dice, bueno, que no hay pérdida de datos y que al que vamos a moverlo es al B. Le damos siguiente. Y nos dice, bueno, conéctese para saber si de verdad este es un usuario autorizado para llevar a cabo ese failover. Y le damos finish. Entonces vean que él lo que hace es mover precisamente digamos, el funcionamiento de primary que teníamos en este momento en el A, lo pasa precisamente al B. Listo. Entonces ahora lo que hacemos es que si vamos nosotros al B y nos conectamos igual a SQL producción, aquí parte de la idea es que para el usuario es totalmente transparente. Entonces ahí está y yo me voy al grupo de disponibilidad de producción y veo el dashboard desde acá. Entonces ahora me dice que el servidor A es el secundario y que el servidor B, en este caso es el primario. Igualmente desde aquí yo puedo volver a provocar un failover. Si los dos servidores que nosotros estamos utilizando tienen las mismas características, en realidad técnicamente no importaría cuál sea el primario y el secundario. Si ustedes tienen definido, bueno, que el servidor primary tiene mejores características, pues después de que lleva a cabo las tareas, ¿verdad? En el primary, pues sí valdría la pena, ¿verdad? Digamos, pues devolverlo si fuera caso al servidor principal. Entonces vean que aquí ya lo que hicimos fue devolver este señor y tenerlo otra vez, digamos, en el primario. Hacemos otra vez el show dashboard y vean que ahorita otra vez
lo tenemos el A como primario y el B como secundario. Ok, voy a mostrarles una aplicacioncita que precisamente pues puede aprovechar parte de esas características. Vamos a pasarlo por acá. Muy bien. Esta herramienta que tenemos aquí, bueno, esta es una aplicacioncita hecha en .NET, ahí bastante sencilla. Este es el string de conexión que nosotros estamos normalmente utilizando. En este string de conexión yo le estoy diciendo que utilice el native client de SQL Server, que el data source. Entonces vamos a decirle sobre qué servidor es el que queremos conectarnos inicialmente. Entonces vamos a decirle que este se llama server SQL 2014A. Le digo que la seguridad es integrada y que el catálogo es Norway. Entonces, simplemente él lleva a cabo esta consultita sobre las tablas ahí de orders y me trae ahí los datos ahí del cliente y de las facturas. Y me dice que en el servidor que estoy conectado es el A. Detengo la consulta y le voy a decir que el servidor ahora es el B. Y ahí me falla. Porque aunque estamos basados en un grupo de disponibilidad, pues no tengo derecho a ver directamente el B, precisamente porque estamos con el read intent. Si yo, por ejemplo, dejo la misma opción, digamos, conectado al servidor B y le digo que quiero hacer un application intent y ese application intent sea read only. Ese es un parámetro que lleva el string de conexión. Entonces vean que ahí, aunque estoy trabajando en el servidor B, sí me dejó conectarme. Aquí me dice pues que estoy conectado a ese servidor y ahí me está trayendo los diferentes datos de consulta. Entonces vean que si usted quiere controlar el acceso precisamente al servidor, entonces usted puede hacerlo eh, de esa manera, ¿verdad? Decirle que el acceso se lleva a cabo dependiendo, ¿verdad? Digamos de el servidor donde se encuentra. Ahora yo también puedo especificarle aquí, yo lo detengo y puedo especificarle que utilice SQL producción. Y vean que ahí no tendríamos problema, porque en realidad él se está conectando directamente al SQL producción general. Pero vean que el servidor que está utilizando es este que se llama Server 2014A. Entonces, está bien, más o menos, ¿verdad? Porque parte de la idea es que cuando las aplicaciones quisieran contactar el servidor de SQL, pudieran aprovechar las réplicas secundarias. Entonces, vamos a escribir, voy a copiarlo por aquí para que ganemos un poquito de tiempo. Para decirle a él, digamos en este caso, cómo queremos configurarlo. Entonces, vamos a decirle en el grupo de disponibilidad qué es lo que quiero que haga dependiendo ciertas condiciones. Que dependiendo ciertas condiciones que se llevan a cabo, cómo quiero que se comporte. Entonces, vamos a tomar esto y lo vamos a pasar aquí. Muy bien. Aquí, originalmente, nosotros tenemos en el
servidor en el grupo de producción que está trabajando el servidor principal, que es el 2014A. Ahora, la idea es que, ¿verdad? Cuando este servidor esté trabajando y esté cumpliendo la función como el rol secundario, él tenga la posibilidad de leer los datos que están en ese servidor. Entonces, esta primera opción lo que le va a decir es, bueno, cuando el servidor server 2014A esté actuando como un rol secundario, actívelo para leerlo a través de TCP, a través de la red. ¿Y cómo le llegaríamos? Con server SQL 2014A, 1433. Exactamente eso mismo tenemos que llevar a cabo con el B y con los diferentes nodos que van a participar del Always On. Entonces vamos a decirle que igual que cuando este señor se conste como réplica y esté en modo, ¿verdad? Esté como secundario, también se pueda leer a través de la red. Y tal vez la parte que es muy interesante es, bueno, cuando el servidor 2014A, el primer nodo, ¿verdad? Esté activo, entonces el rol primario como tal, o a donde tiene que leer, en ese caso, sería en el B. Y así, al revés, ¿verdad? Si estoy en el B, que estado ejecutándose como el rol principal, entonces vaya y lea en el A. ¿Mm? Entonces, nos venimos nosotros para acá, volvemos a ejecutar la aplicación y le decimos que el data source es SQL producción y le decimos que haga la consulta. Entonces ahí la consulta la está haciendo al servidor A. Le damos stop y le decimos para acá que el application intent sea igual a read only y le decimos que vuelva a ejecutarlo. Y vean que sin hacerle nada a la aplicación, él está leyendo ahora en el servidor B. Por lo tanto, cuando usted lo controla en esta forma a nivel de aplicación, usted se conecta al grupo general y ese grupo general lo que hace básicamente es redirigirme al servidor que esté activo en ese momento. Cuando nosotros le decimos, vea, si el A está trabajando, lea el B, si el B está trabajando, lea el A, estamos distribuyendo la carga, estamos dejando que la parte transaccional, los insert, delete, update, se lleven en el primary, pero que las consultas, como ustedes ven aquí, se lleven a cabo en el secundario. Entonces, ahí estaríamos logrando dos cosas. Además de alta disponibilidad, estaríamos logrando escalabilidad, porque estaríamos logrando aprovechar los recursos del segundo servidor para llevar a cabo las consultas. Igual pasaría si, por ejemplo, le damos vuelta, ¿verdad? Hacemos un failover y fuera el B, el que en ese caso está trabajando, igual entonces el A sería el que se utilizaría en ese caso, ¿verdad? Como lectura. O sea, si quiere decir que si yo vengo por acá, vamos a cerrar aquí, vengo al grupo de producción, me voy al dashboard y le digo que me haga un failover. De ahí estaríamos invirtiendo los papeles. ¿Ok? Ustedes vean que igual yo tengo ahí accesible a Norwin y vengo y hago una consulta de SQL producción. ¿Dónde se fue? Se fue a B, que en este caso, ¿verdad? Está cumpliendo la labor de primary. Le decimos que haga el read intent y le decimos start y vean que ahora se va a la. Entonces, eso va a ser una diferencia importante, ¿verdad? Porque él siempre se va a ir a leer al primary
y las aplicaciones que nosotros queramos controlar que se vayan a otro lado, en este caso a cualquiera de las réplicas, le aplicamos esa característica en el string de conexión. Y vean que ahora el A es el que está fungiendo como secundario y ahora está haciendo la lectura sobre el secundario. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? La funcionalidad está excelente, ¿verdad? Porque yo tengo la posibilidad de trabajar con el Always On, en donde ya no necesito pues el concepto de tener un storage compartido, sino que lo puedo hacer con discos locales. Igual pueden ser discos que estén en un SAN que se ven como locales, no necesariamente tienen que ser solo locales, ¿verdad? O sea, usted puede tener un SAN y puede conectar el servidor A y el B a un SAN en diferentes ubicaciones físicas. Listo, es exactamente la misma lógica. Y vean que para el usuario, en realidad lo que está viendo es un nombre genérico. Así que en realidad el usuario nunca sabe, tal vez el caso nosotros podríamos saberlo aquí en el dashboard, pero el usuario nunca sabe en realidad en qué servidor se está trabajando. Para él debería ser totalmente transparente. De hecho, para las aplicaciones debería ser totalmente transparente. Ellos se conectan a este nombre. Vean que a nivel de .NET, el string de conexión es igual a lo que usted siempre ha utilizado y adicionalmente pues puede controlar que la lectura se lleve a cabo en la réplica, lo cual nos da una flexibilidad que, por ejemplo, no tenemos en mirroring, porque mirroring podemos hacer un snapshot, pero el snapshot no está totalmente en línea. Si ustedes ven aquí, la réplica está totalmente en línea. Entonces, lo que estoy leyendo en ese momento también está totalmente en línea. Por lo tanto, estoy leyendo datos actualizados. Y el clúster, por ejemplo, tengo un solo storage, por lo tanto, tengo una sola base de datos. No puedo hacer balanceo porque no puedo tener la base de datos en otro lugar, porque está en el storage compartido. Entonces, esa es una ventaja. ¿Qué ventaja tenía el clúster? Bueno, que tenía un solo nombre, un solo IP, que esa característica no la tiene Mirror. Aunque si ustedes usan .NET, pues el redireccionamiento también con una instrucción de failover partner en el string de conexión también le hace en .NET la redirección automática. Pero digamos que aquí todavía es más sencillo porque es un solo nombre y un solo IP el que vamos a utilizar para trabajar. Muy bien. Básicamente eso era lo que quería mostrarles por acá, que era precisamente, bueno, configurar el clustering service, ver cómo se configura el Always On y ver cómo una aplicación puede sacar provecho precisamente de esas lecturas sobre los secundarios. Pues no sé si tenemos alguna pregunta. Kenneth, ¿estás por ahí? Kenneth tuvo que salir, pero está José aquí, José Rivera, Ah, saludos, bueno. Carlos. Ah, don José, ¿cómo le va? Todo muy bien. Eh, Muy bien. Hubo dos preguntas, pero las mismas ya se contestaron a través de la presentación. Ajá. Si alguien tiene alguna pregunta adicional y no las quiera plantear, este es el momento para hacerlo. Vamos a adelantar con las láminas de los anuncios en lo que entran las preguntas. Ok. Bueno, en pantalla pueden ver nuestros diferentes sitios en la web, en la página de Facebook, el Twitter, y pues les invitamos a que se mantengan conectados con nosotros en las diferentes redes sociales. Todos los videos de esta sesión y de otras sesiones están posteados en nuestro canal de YouTube. Los pueden accesar desde ahí y también todas las láminas las presentaciones están posteadas en SlideShare. Y el mejor centro para estar conectado con nosotros es la página de Facebook, que ahí también podemos todas las noticias y todas las diferentes anuncios. Sigue la próxima. Ujú. Eso pasa. El evento del Summit, el Paz Summit, el evento más grande de la comunidad de Paz, va a llevar a cabo en noviembre en la ciudad de Seattle, del 4 al 7. Todos están cordialmente invitados. Y el capítulo tiene un código de descuento que está publicado también en la página de Facebook de $150 para que le descuenten al momento del registro. Pasen por allá y podrán tomar ventaja de ese descuento. Próximo. Ujú.
Esas son las charlas. El evento de 24 horas del Summit Preview fue hace 2 semanas. Ya todas las sesiones están, todos los videos de las sesiones están publicadas en el portal del evento. Así que le invitamos que también pasen por el portal para ver los videos que les interese el contenido. Próxima. Estos son los diferentes SQL Saturdays que va a haber en el mes de septiembre y octubre. Muy importante, ahí resaltado el evento de Medellín, Colombia, que va a ser este próximo sábado, allá en la ciudad de Medellín. Toda la gente que esté cerca, ¿verdad? Están cordialmente invitados a pasar por allá. Va a estar muy bueno. Próxima. Sí, el Paz es una comunidad de voluntarios, ¿verdad? Y siempre es importante que todas las personas que estén interesadas en ayudar sean parte del grupo de voluntarios de Paz. También hay una lámina por ahí de los diferentes premios, correcto. Paz tiene dos premiaciones que se hacen una vez al año, en el caso del Passion Award, que se da en el evento del Summit, y también mensualmente se hacen nominaciones a voluntarios sobresalientes. Si usted conoce a alguna persona que entiende que cumple con los requisitos para ser nominado, puede pasar a la página de Paz o enviarle un correo electrónico, productiverecognition@sqlpaz.org, para que ellos evalúen al candidato y obtengan la premiación. Siguiente. Muy importante, Paz, la membresía es totalmente gratis. Vayan a la página y regístrense a los que no están registrados para tomar ventaja también de los otros capítulos virtuales que también presentan contenido en otros idiomas y en inglés, adicional a este capítulo. Próximo. Y el próximo evento va a ser la próxima semana. Estaré yo, un servidor, José Rivera, hablando sobre índices columnares. Esta es una charla que se iba a dar hace unas semanas atrás y lamentablemente pues tuvimos que posponerla por otros compromisos. Y pues vamos a darla este próximo miércoles. Sin más preámbulo, vamos a volver a las preguntas, si ya han entrado unas cuantas. Ok. Nos escribe Sergio. Sergio Capuccio nos dice, sí, el video y todos los documentos correspondientes a la charla van a estar disponibles para descarga. Puedes buscarlos en la página de Facebook. Entonces, Iván Salamanca nos dice, pues, este ejemplo, por ejemplo, podemos tener 5 bases de datos en el server A, las puedo replicar al server B y otras 2 en el server C. Sí, porque en realidad, digamos, el Always On, yo puedo tener diferentes grupos de disponibilidad. Entonces, lo que haría sería tener diferentes, así como configuramos el grupo de disponibilidad hace un ratito, podríamos configurar más grupos de disponibilidad. Y entonces ahí apuntaríamos en ese caso a diferentes servidores. De hecho, la idea es esa, que no necesariamente todas las bases de datos que yo tengo todas las quiera tener en alta disponibilidad, podría ser que una sí y otra no. Entonces es una flexibilidad interesante que clúster no tengo, todas las que están allá adentro, todas están, ¿verdad?, dentro del clúster. Aquí podría tener una sí y otra no dentro del grupo de disponibilidad. Perfecto. Iván, si eso te responde la pregunta, excelente, perfecto. Muchas gracias. Carlos Murillo nos pregunta, ¿qué pasa si se tienen 2 servidores configurados con la lista de lectura y se cae el de lectura? ¿A dónde se dirigen las lecturas de la réplica? En la versión 2012, bueno, él se dirige al primary, porque siempre va a utilizar, digamos, al no detectar que encuentra de la réplica, él siempre se devuelve, digamos, al primary. En 2014, él también puede buscar otros servidores que están disponibles, que sean réplica, que sean secundarios, y tratar de utilizar esos otros para lectura. Lo importante es que siempre leería de algún lado. Digamos, él no se va a quedar sin leerse, aunque no estuviera el que nosotros definimos, él si no tomaría por lo menos el primary para utilizarlo de lectura. Perfecto, Carlos, si quiere que abundes más.
Ya no sabe. Excelente. Héctor Arellano nos dice, ¿se pueden tener réplicas de bases de datos tipo Data Warehouse como de 30, 30, ¿qué? No sé, 30 teras de espacio? 30.000 gigabytes de espacio. Sí, en realidad, digamos, eso depende mucho del ancho de banda que yo tenga entre los dos servidores, ¿verdad? Si el ancho de banda que tengo entre los dos servidores es bueno, en realidad técnicamente no hay una restricción de tamaño de base de datos. Usted puede tener en realidad cualquiera. Porque si es un data warehouse, por ejemplo, que a la hora de hacer el proceso de carga, no sé, ¿verdad? 100.000 registros en una noche o carga 1 millón de registros, bueno, hay que tener clarito que ese millón de registros se va a grabar en el primary y se va a grabar en el secundario también. Por lo tanto, en ese caso, ¿verdad? En particular, ya tengo una carga de 1 millón de registros, pues lo que ocupo en ese caso es que el ancho de banda entre los dos servidores sea lo suficientemente bueno, pues para que no se convierta en un cuello de botella. Y si pudiéramos, por ejemplo, tener en los servidores el concepto digamos, de team, tener por lo menos unas 2, 3 tarjetas de red en cada uno de los servidores de SQL. Le hacemos un team que aquí en Windows Server 2012 es bastante sencillo, se puede hacer directamente ahí desde el sistema operativo. Estaríamos mejorando montones dos cosas, ¿verdad? La parte de alta disponibilidad, porque si son 3 tarjetas de red, las veo como un team. El team lo que quiere decir es que lo veo como uno solo. Tengo esa gran ventaja, ¿verdad? De que tengo alta disponibilidad. Si alguna de las tarjetas diera algún problema, algún cable diera algún problema, las otras dos siguen trabajando. Entonces tengo alta disponibilidad. Y para el efecto que estamos hablando, la otra parte importante sería la parte de duplicar o triplicar el ancho banda que tenemos, ¿verdad? Si tengo 1 gigabit entre los dos servidores y tengo 3 tarjetas, hago un team, en realidad tengo esos 3 gigabits disponibles de comunicación entre los tres servidores. Entonces, técnicamente no hay una base de datos, nada más en el momento que se cargan los datos, si son muchos, que haya un buen ancho banda, una buena comunicación entre los servidores que forman el Always On. Perfecto. Por último, Víctor Río nos dice, para la configuración del Windows Server Failover Cluster y los Availability Groups es necesario tener los mismos LUNs en los servidores involucrados en el Failover Cluster. No, no, de hecho aquí más bien si no sé si lo vieron, bueno, no ocupamos LUNs de un storage compartido del todo, digamos, no se necesitan. Los discos que estaban ahí son discos locales a cada uno de los servidores, que podrían estar en SAN, eso igual, podría ser que sí, podría ser que sean locales dentro del server, podría ser que sean un SAN, pero digamos no se requiere que sean discos duros compartidos, por lo tanto no necesitamos que sean los mismos LUN. Ahora, si a lo que se refiere es que si tenemos que tener la misma estructura de letras, por ejemplo, digamos, y de unidades en los dos servidores, no necesariamente tampoco, porque a la hora que nosotros hacemos la instalación del SQL, si recuerdan, en el proceso de instalación yo le digo dónde van los datos, dónde van los logs, dónde van TMDB, etcétera. Entonces podrían llamarse perfectamente por ser unidades diferentes y llamarse diferente en el segundo servidor, que en el momento que se hace el restore, él lo ajusta, digamos, a las unidades que tenga ese segundo servidor. Igual como cuando nosotros hacemos un restore, que nos vamos a la parte de opciones y podemos cambiar la ruta donde están. Entonces, no necesariamente. Yo lo que les diría que sí tiene que ser igual es el espacio, ¿verdad? Eso sí, porque vean que yo tengo una copia exacta de la base de datos en el primario como en los secundarios que tengo. Entonces, si en el primario mide 200 gigas, yo necesito en los secundarios esos mismos 200 gigas, eso sí es importante. No necesariamente tal vez las unidades, no estamos amarrados necesariamente a que sean exactamente iguales, pero sí mínimo que tenga así la misma cantidad de espacio porque él va a tener una copia exacta de este señor, de esa base de datos en cada uno de los secundarios. Entonces sí tener en cuenta que el espacio en disco sí debe ser igual en todos para que todos puedan tener una copia exacta de la base de datos. Muy bien. Bueno, perfecto. Gracias a todos por sus preguntas y nuevamente reiterar gracias por el apoyo y quedarse en este ratito extra, ya que tuvimos este contratiempo de tiempo, más que la redundancia. Pero muchas gracias a ti también, Carlos, ¿verdad? Por tu tiempo y por el tema. Excelente, Y, ¿no? y nos vemos muy pronto, el 24 horas.
Excelente. Muchísimas gracias ahí por el tiempo. Ahí en la paginita del grupo de usuarios de SQL de Costa Rica, bueno, hay una parte de contáctenos, es a mí el que me llegan los correos. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, la podemos hacer, me la pueden hacer por ahí y yo con todo gusto les contestaría si está a mi alcance, ¿verdad? Tanto de esto que conversamos hoy como de cualquier otro temita. Y como les decía, don José, pues ahí va a tener, ahí va a estar la presentación y todo eso va a estar publicado también en el sitio de Paz para que lo puedan descargar más adelante. Muchísimas gracias por el tiempo y espero nos veamos más adelante en alguna otra charla. Excelente. Hasta la próxima.